Acabamos de escuchar la lectura correspondiente al texto del día de hoy, encomendado desde nuestro calendario litúrgico para poder compartir con ustedes en este día domingo. Hemos escuchado la lectura del libro de los Hechos, uno de mis libros favoritos, porque es un libro histórico, pero que hay que leer en conjunto con el Evangelio de Lucas. O sea, para leer la secuencia completa, la bilogía, entonces habría que leer el Evangelio de Lucas y después leer el libro de los Hechos, porque estos dos libros están juntos. Y es sumamente interesante porque Lucas lo hizo así. Primero, Lucas escribe lo que ocurrió con Jesús, sus discípulos, sus amigos, su familia, sus seguidores, sus detractores, etc. Pero una cosa es cuando tú estás con Jesús, cuando tú estás con la autoridad, uno reacciona de una manera a que cuando Jesús se va. Entonces Lucas como que tiene esta idea fantástica de decir, ok, una cosa es como eran cuando estaban con Jesús. Pero ¿qué ocurrió cuando Jesús se va al cielo y viene el Espíritu Santo? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con el sentido de la autoridad? ¿Qué pasa con la moral, con la ética, con las peticiones, con las solicitudes elevadas espirituales de Jesús? ¿Qué pasa con ellos? Entonces es muy interesante cómo el libro de los Hechos nos relata qué es lo que ocurre con la iglesia después de que se va Jesús. Pasan cosas fantásticas. Hace una semana estábamos celebrando Pentecostés, ¿no? La venida del Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre? Ocurren cosas humanas. Eso ocurre. Ocurren humanidades. Algunos se enojan, algunos se echan en cara algunas cosas, otros dicen, ¿qué vamos a hacer con estos gentiles que ahora se vienen a sumar a nuestra sinagoga? Porque hasta ese tiempo el cristianismo era todavía parte del judaísmo. Era una creencia de parte del judaísmo. Incluso Pablo, cuando iba a predicar a las sinagogas. Entonces nadie tenía problema con esto, porque el cristianismo era parte del judaísmo. De hecho, no se llamaba cristianismo. Pero una cosa distinta es cuando tú estás con Dios a cuando tú no estás con Él. Por eso es bien interesante también el análisis de qué es lo que ocurre con la gente cuando cree estar cerca de Dios. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con nosotros? Por eso yo no soy tan amigo de que la vida espiritual signifique que tú debas salir del lugar donde estás para ir a un lugar especial físico o a una situación mental física. Incluso esto yo lo conversaba hace tiempo con un amigo y yo le decía respecto de la oración, yo no soy de aquel que va a un lugar especial para sentirse especial en una relación especial con Dios. Porque si no, uno puede tener la tendencia de pensar, como lo hacían los padres del desierto, en que tu relación con Dios sigue implicando una transacción. Y nosotros debemos abandonar esa idea protestante que sigue siendo en algún sentido una idea católica, por lo tanto es una idea religiosa. Es una idea que tú encuentras en todas las religiones, que tienes que sacrificar algo para estar más cerca de Dios, ¿no? Entonces, esto viene desde la antigüedad, ¿no? Desde la antigüedad se hacían sacrificios humanos, o los templos se colocaban arriba de los montes porque tú tenías que sacrificarte para llegar a Dios. Después el sacrificio tenía que ver con dinero, ¿no? Tenías que dar cosas, o sea, todo lo que implique un sacrificio tiene que ver con esta idea de acercarnos a Dios. Debemos abandonar esa idea. Entonces, por eso no tenemos que ir a un lugar especial para estar con Dios. Hemos vivido 3 meses hablando de Dios en nuestras casas. Hemos vivido 3 meses escuchando los sermones en la cocina mientras cocinamos. No todas las personas se sientan a escuchar el sermón o el culto del domingo. A mí hay personas que me escriben y me dicen, mira, voy manejando y te estoy escuchando. Otros me dicen, mira, estoy cocinando mientras te escucho. Es decir, la sacralidad no está en el lugar, no está en el pagar para acercarte a Dios. Eso ocurría en el oráculo de Delfos. No debe ocurrir en la iglesia. Hemos vivido 3 meses sin nuestros lugares sagrados. ¿Y qué ha pasado? Nada. No ha pasado nada. Seguimos viviendo nuestra vida comunitaria, seguimos preocupándonos los unos por los otros. Es más, hemos tenido más obras diacónicas ahora que estamos acuarentenados. Entonces, cuando alguien me dice, vamos a orar,
y como que incluso se toma una actitud física distinta, ¿no? Una cosa más piadosa. Todo lo que implique salir de tu naturalidad, salir de tu espontaneidad, salir de tu mundo, para mí personalmente es peligroso. Porque plantea la idea de que para acercarte a Dios no puedes ser tú mismo ni en tu mismo lugar. Como que debes tener una actitud distinta, una actitud diferente, ¿no? Debemos abandonar esa idea, de esta idea religiosamente transaccional que muchos tienen con Dios. Por eso Jesús cuando dice, si vas a orar, entra en tu pieza. ¿Qué hay más íntimo? ¿Dónde está tu ropa tirada? ¿Dónde está tu cama sin hacer? ¿Cierto? Donde tienes seguramente en tu velador restos de comida, pailas con algo, no sé. O quizás es súper ordenada, no lo sé. Es tu intimidad absoluta. A esa intimidad donde muchos hemos entrado durante este tiempo. Poder ver las casas de la gente en sus transmisiones. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la lectura del libro de los Hechos nos hace pensar en algo. Tiene un sentido de dirección temporal. Todos los creyentes eran de un mismo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Este texto siempre me ha hecho pensar, si yo tuviera muchas posesiones, ¿cómo leería este texto? Cuando dice, porque además siempre se espera que, o siempre se piensa que la iglesia primitiva era como el ejemplo, ¿no? Como que es como esto típico, ¿no? Que antes era mejor. Siempre. Bueno, el Eclesiastés, gracias a Dios, nos salva de ese pensamiento y dice, todo aquel que piensa que los tiempos antiguos eran mejores, solo está pensando tonteras, por decirlo de alguna forma. Él lo dice de esta manera. No es de sabios preguntarse por qué los tiempos antiguos eran mejores. Y nosotros tenemos la tendencia a mirar hacia atrás y decir, antes era mejor, ¿no? Entonces, si miramos bien atrás, mientras más atrás parece que fuera mejor, ¿no? Que el protestantismo en sus orígenes pareciera que era mejor. No. Que la iglesia en sus orígenes parece que era mejor. No. ¿Saben por qué no? Porque todas las religiones y relaciones humanas están compuestas por humanos. Y los humanos pueden ser en un aspecto elevadísimos como seres, como personas, y por otro lado pueden caer bajísimo. Entonces, pero no solo necesito tener muchas posesiones. Las posesiones que simplemente tengo. ¿Qué ocurre con este texto? Cuando dice que los cristianos vendían sus cosas y tenían todo en común. Incluso más abajo, al final dice lo siguiente. José, un levita natural de Chipre, quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa el consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. ¿Cuántos de nosotros venderíamos nuestras cosas y la pondríamos a disposición de la iglesia? Son textos que estamos obligados a leerlos desde una perspectiva, desde su perspectiva histórica, y volveremos a eso. Me encuentro en este momento en otra parte de nuestro templo. Si ustedes ven hacia allá, allá está el órgano, ¿no? Nuestro hombre sabio. Las últimas grabaciones las hice desde allá. Ahora pueden ver también la cruz a mis espaldas. Y estoy en la orilla, estoy en el borde. Si no fuera por este borde que hay aquí, caería, ¿no? Unos cuantos metros. Pero también estoy en el borde de acá, al borde de la escala. Este es un sermón que quizás debería haber hecho parado aquí arriba, ¿no? Arriba estoy caminando y saltando en un pie para que todos queden asustados. Estar en el borde de algo siempre es distinto. Estar en la orilla de algo siempre es diferente. En la orilla de una relación, en el borde de una relación, en el borde de un problema económico, en el borde de la salud, en el borde relacional, en el borde de la fe,
ahí donde estamos a un paso de ser agnósticos, en ese borde. Todos los bordes tienen una característica, sea emocional, sea físico, sea intelectual, sea espiritual. Todos los bordes tienen una característica y esa característica es que la realidad es distinta en el borde que en el centro. Toda nuestra vida nos pasamos luchando para estar en el centro, porque no queremos que nuestra realidad sea trastocada. Es como los libros, ¿no? O las películas o las novelas. Cuando ocurrió algo trágico, siempre el personaje principal dice algo así como, es que ya nada será igual. Por eso no nos gustan los bordes, no nos gustan las orillas. No sé si alguna vez usted lo han echado de un trabajo, pero es distinto. A mí una vez me echaron de uno, pero la verdad es que era reducción de personal, así que me fui contento. Pero quiero contarles que era distinto. Ya no era, si bien es cierto, era el mismo escritorio, eran los mismos compañeros, el mismo color de pared, el mismo computador, las mismas ampolletas, las mismas personas, las mismas conversaciones. Era todo igual, pero era todo distinto. Cuando yo sabía que estaba en el borde, sentarme en mi escritorio era distinto. Lo que pensaba era diferente a cuando estaba en el centro. Siempre el borde es un cambio de realidad. En el mundo de la cosmología, por ejemplo, ahora que se sabe que la mayoría de las galaxias giran alrededor de un black hole, de un agujero negro, ustedes saben que existe el agujero negro, pero alrededor existe algo que se llama el horizonte de eventos. Y el horizonte de eventos, para los físicos, es como Disneylandia para los niños. Es el lugar donde todo puede ocurrir. En el horizonte de eventos todo puede ocurrir. La física newtoniana se va a las pailas en el horizonte de eventos. Ahí se pueden hacer los mejores experimentos. Ahí ocurre todo, ¿no? Ahí las dimensiones están todas trastocadas. El tiempo corre en diferentes direcciones. Hay una película muy buena que surgió hace un par de años que se llama Interestelar y que habla de un hombre que cae en este borde, en el horizonte de eventos. Es una película hermosa. Por eso no nos gustan los horizontes de eventos, porque nos hace llevar a la orilla. Y estar en la orilla siempre es peligroso, porque la realidad es distinta, vemos el mundo de manera diferente. Recuerdo hace muchos años, yo era niño todavía, y fui a la quinta región, aquí en Chile, a una playa, pero fuimos a ver la playa desde una altura considerable. Y la gran aventura era que muy en la orilla había una piedra donde la gente se paraba en la orilla a sacarse fotos. Era la piedra y el abismo. Bueno, yo fui gateando a la piedra todo lo que pude, me acerqué a la orilla y miré. Y estaba muy alto, muy alto. Desde esa vez tengo pesadillas con las orillas. Pienso que me voy a caer y siempre viene esta imagen. Y yo ahora digo, ¿cómo fui tan niño, ¿no? De pararme en la orilla, de asujetarme en la orilla, si se hubiera caído la roca, lo que sea. Estar en la orilla y en el borde siempre implica un cambio de personalidad. Eres distinto, eres distinta, eres más profundo, eres más profunda. En las orillas no somos la persona que todos los días existimos. En las orillas somos distintos. Hay más silencio, hay más profundidad, porque todo está cambiando en ese horizonte de eventos. Y por eso luchamos día a día de estar en el centro de nuestra vida, no movernos de donde estamos, porque el horizonte siempre es una realidad que no queremos. Aunque sea positiva, no la queremos. Todos los encuentros que tuvo Jesús con las personas era llevarlos a su propio horizonte de eventos. Era como que Jesús les decía, ¿y qué pasa si? ¿Qué? ¿Y qué pasaría si? Todos quedaban descolocados porque era sacarlos de su realidad y sacarlos de su cotidianeidad a cualquiera de nosotros es un lío. No queremos estar fuera de nuestra realidad. Es más, nos desvivimos para que nuestra realidad nunca cambie.
en un mundo que es absolutamente cambiante y dinámico. Vivimos en alguna especie de sueño. No aceptamos que el mundo cambia y por eso existe el borde. Bueno, en el libro de los Hechos, estos primeros cristianos vivían al borde. ¿De qué? De la historia. Porque ellos creían que Jesús venía ahora. Entonces ahora podemos entender por qué eran capaces de vender sus cosas, de tomar sus posesiones y ponerlas a los pies de los apóstoles para que otros vivan bien. Porque vivían al borde de la historia. Y por eso ellos vivían una realidad comunitaria extremadamente hermosa, kibutziana podríamos decir, donde todos tenían las cosas en común, donde los que tenían más vendían para que los que tuvieran menos pudieran compartir. Es un horizonte hermoso, pero están en el horizonte de eventos, a punto de que la historia cambie para siempre, porque están esperando que Jesús vuelva. Pero ¿qué pasa 2000 años después con nosotros? Cuando Jesús no volvió en 2000 años. Y por lo tanto, estadísticamente podría pensar que pueden pasar otros 2000 años. Entonces, ¿dónde surge nuestro horizonte de eventos? Cuando además la Iglesia ha justamente intentado salir de los horizontes de eventos. La Iglesia, compuesta por humanos que quieren vivir en el centro, se ha transformado en la institución que quiere vivir en el centro, no quiere vivir en el borde. Ninguna institución quiere vivir en el borde, porque en el borde, en el horizonte de eventos, la realidad es trastocada. La cosmología del espíritu es distinta, es diferente. Por eso tenemos que pensar constantemente en el reino de los cielos, porque es lo único. Si solo vivimos en el centro, va a ocurrir que no sabemos qué pasa en los bordes. Es como la gente que vive dentro de ciudades, en ciudades. Gente que vive apartada del resto del mundo, no sabe qué es lo que ocurre al otro lado, ni se enteran. Viven en su propio centro, en su propio mundo. E incluso este mundo pueden ser tus propios pensamientos y no quieres salir de ahí. Porque es más fácil vivir dentro de lo conocido que ir hacia el horizonte de eventos en lo cual desconocemos todo. Y sin embargo, cuando vemos a Jesús constantemente, le empuja a las personas para que vayan al borde y echar una miradita, ¿no? Así como estamos nosotros, mirando al borde y echando miraditas, ¿no? Imagínense una persona que tenga miedo a las alturas, no es fácil vivir en el borde, para nada. Vivir en el borde la realidad cambia. Pero hay gente que vive al otro lado de la orilla, cuya realidad es totalmente distinta a la nuestra. Nosotros luchamos por llegar a nuestro centro. Ellos luchan por llegar a nuestro mundo. Durante este tiempo en donde hemos hecho canastas y queremos seguir haciendo apoyo y ayuda hasta que podamos, como me decía el otro día un amigo, ¿realmente en este tiempo hemos dado de lo que nos duele? ¿Hemos dado hasta que nos duela? ¿Hemos dado hasta que esto se transforme en un sacrificio? ¿Hemos dejado de comer para que otros coman? ¿O hemos simplemente dado de algo? Es una gran pregunta y no es una crítica, porque es una pregunta que me la hago yo mismo como pastor. ¿He dado todo lo que podía dar? Nosotros vivimos en un disco donde buscamos siempre el centro. Hay gente que ni siquiera está en este disco. Y por eso el Evangelio nos empuja, nos lleva a que conozcamos esta orilla. Porque dicen los sabios que solo aquel que llega a la orilla puede conocer lo que hay en el otro lado. Si no llegamos nunca a la orilla, nunca sabremos qué pasa al otro lado. Como ese audio que les mandé y que comentamos en el sermón pasado. ¿Recuerdan? Un hombre que nos decía que si no fuera por nuestras canastas, nuestras humildes, trabajosas y amorosas canastas, no tendría que comer aquí en Valdivia. Hay gente que ni siquiera tiene la posibilidad de acercarse a nuestro centro, tranquilo, relajado. El reino de Dios implica que vayamos a la orilla y nuestra realidad va a cambiar. Mientras más cerca estemos de la orilla, más cerca estamos del flujo divino. Mientras más cerca de la orilla estemos, veremos la realidad como la ve Dios,
porque Él ve todas las realidades. Nosotros vemos la que tenemos al lado nomás, pero Él ve todas las realidades. Por eso nuestro evangelio, nuestras buenas noticias no son para los que están en el centro, deben ser para los que están en la orilla, cuya realidad cambia todos los días. Hoy tenemos que comer, mañana no sabemos. Hoy tenemos salud, pero ¿y si nos enfermamos, qué ocurre con nosotros? Hoy tenemos frío y si mañana llueve. Es otra realidad. La realidad de los que viven en el borde es una realidad absolutamente dinámica. Nuestra realidad es diferente. Por eso debemos obligarnos, tomarnos de la solapa y llevarnos a la orilla. El trabajo diacónico que hemos hecho es hermoso. Nos muestra de alguna forma esas realidades. Yo he ido a entregar algunas canastas y les aseguro que mi realidad ha sido trastocada, porque hemos salido del centro. Aquí literalmente estamos en el centro. En nuestras mentes vivimos en el centro, donde estemos tranquilitos, donde nadie nos mueva. Pero el Evangelio, para que sea buena nueva, debe gritarse desde la orilla del risco, debe proclamarse desde la orilla de la playa, desde la orilla de la comodidad, desde la orilla del relajo. Debe gritarse para el otro lado y debemos entrar nosotros en esa otra dimensión en donde la realidad es diferente y es distinta. Eso es el Evangelio. Es salir de nuestro centro para encontrarnos con Dios, que es el centro de todo el universo. Dirán los sabios que otro de los nombres de Dios es el Ein Sof, que significa literalmente el que no tiene borde. Lo que significa que Dios está en todos y para todos. Solo somos nosotros que debemos salir y acercarnos al borde, a la orilla de la historia, de nuestra fe, de nuestras creencias, de nuestro dinero. A esa orilla estamos invitados a navegar durante este tiempo. Ese es nuestro propio horizonte de eventos. Amén.